Bienvenidos estudiantes a la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación y la actividad es Escribimos textos argumentativos, parte 1. El propósito de la clase es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Pero antes de iniciar con la actividad de hoy, vamos a ver un pequeño video donde observaremos algunos datos interesantes sobre las cartas. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano fue hecha por la reina persa Atosa alrededor de los años 500 a.C.? Se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta se sacaba de la corteza de los árboles. Posteriormente se utilizaban el pergamino, el papiro, como también tablas de cera para escribir algunas cartas. Luego los chinos descubrieron el papel. Y como sabemos en la actualidad, con la llegada de la tecnología, se comenzaron a escribir correos electrónicos, quienes reemplazaron a las cartas convencionales. Observando el video nos podemos dar cuenta de cómo es que la carta ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pero hoy en nuestros días la carta sigue vigente. ¿Y por qué será esto? Porque es una forma de comunicación que nos va a permitir mantenernos comunicados con otras personas. También la carta nos va a informar sobre algo, nos va a dar noticias, nos va a contar historias, a argumentar nuestras ideas y a expresar qué pensamos y cómo nos sentimos. También vamos a recordar algo que hemos ido trabajando en clases anteriores, que es las partes de una carta. En esta ocasión tenemos una carta argumentativa y vamos a ir identificando algunas partes. Por ejemplo, tenemos al lugar y la fecha, al saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Pero una carta argumentativa contiene una tesis, que es una postura que el autor va a plantear, y el argumento que va a defender aquella postura. Por ejemplo, en esta ocasión, la tesis de los compañeros del segundo año es que ellos solicitan organizar un kiosco de frutas en la escuela. Y en los argumentos ellos nos van a decir el por qué creen ellos que se debe organizar un kiosco de frutas. También el lenguaje de las cartas pueden ser cartas formales o informales. En cuanto a las cartas formales, van dirigidas hacia una entidad o persona pública. Por ejemplo, puede ser una institución educativa, puede ser al alcalde. Y las cartas informales van dirigidas a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero en la actividad de hoy, que vamos a leer dos cartas, ¿sí? Vamos a subrayar las palabras desconocidas y también vamos a identificar la tesis y los argumentos de cada carta. Yo les voy a ir leyendo un pequeño resumen de esta carta, que se escribió en Ica el 20 de julio del 2020 y va dirigida hacia Rosita. Le dice, amiga mía. Es una carta que le escribe a su amiga Rosita por medio de WhatsApp y le va contando sus vivencias y cómo es que está pasando la cuarentena. Sí, le dice que se está adaptando poco a poco a las clases virtuales, pero que extraña estar en el salón, ¿no? Con sus amigos y todos ellos. Pero que luego de hablar con sus papás, entendió y ella cree firmemente que cuidar la salud es lo más importante. Y ella nos va a explicar el por qué cree ella que cuidar la salud es lo más importante. ¿Sí? Nos dice que ella vive con sus dos abuelitas y que ambas tienen problemas de salud. Entonces ella nos dice que debemos quedarnos en casa para cuidar a los otros y también para cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? También nos habla acerca de algunos criterios y recomendaciones que debemos de tomar en cuenta cuando queremos salir, ¿verdad? Ella nos dice que una vez salió con su papá, pero cumpliendo los protocolos de seguridad y solamente salió a 3 cuadras de su casa. Y se quedó solamente por media hora, porque recordemos que los menores de edad tienen que salir acompañados de sus padres y cerca a su casa, no pueden salir a un lugar muy lejano y tienen un tiempo determinado, porque es para cuidar su salud, ¿verdad? Entonces ella nos cuenta que ella cumplió con todos los protocolos y nos dice que ella no cree una buena idea el llevar una pelota o un balón para jugar, porque no es necesario, porque así evitamos el contagio. También ella nos dice que tenemos que cuidarnos
buscando información de especialistas en salud, ya que ella nos dice que siempre ella investiga y comienza a buscar información sobre cómo podemos cuidarnos y evitar contagios. Sí, por ejemplo, nos cuenta de que sus papás usan protectores faciales y nos dice que parecen astronautas, ¿verdad? Entonces ella nos va a ir contando cómo es que ella va pasando la cuarentena y termina diciendo que considera finalmente que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y se despide diciendo que espera recibir noticias de su amiga y que la quiere mucho, ¿verdad? La escribe Sonia. Le está escribiendo Sonia hacia su mejor amiga Rosita. Ahora vamos a responder estas preguntas en el cuadro. ¿Quién escribió la carta? Sonia, ¿verdad? ¿Será una carta personal o pública? ¿Y a quién está dirigida? Es una carta personal porque está dirigida a su mejor amiga. El lenguaje que se emplea es informal porque va dirigido hacia su amiga. ¿Por qué había escrito la carta? Para expresar cómo se siente frente a esta situación y contar sus vivencias. ¿Cuál es la tesis? Es cuidar la salud, es lo más importante. ¿Y qué argumentos sirven para sustentar esta tesis? Ella nos explicó algunos argumentos, ¿verdad? Como que debemos de quedarnos en casa, algunos criterios y recomendaciones para evitar el contagio, y tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Bien, la siguiente carta fue escrita en Satipo el 20 de julio del 2020 y va dirigida hacia las autoridades y vecinos de Satipo. Bien, esta carta es escrita por un estudiante de quinto año de secundaria y nos va contando, ¿sí? Sobre el lugar donde él vive, sobre su comunidad, y nos dice que él, por medio de esta carta, quiere promover con urgencia la conservación de nuestra naturaleza con las razones que va a exponer a continuación, ¿sí? Ahora él nos va a argumentar el por qué él quiere promover con urgencia la conservación de cuidar la naturaleza. Entonces nos dice que en Pangoa, en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos y que muchas especies de animales están en peligro de extinción porque los bosques son casa de estos animales, como por ejemplo el gallito de las rocas, el monochoro, oso de anteojos, entre otros. También nos dice que hay personas que cuidan y defienden el ambiente, ¿no? Y que nos dice que estas personas son un ejemplo de que el mundo sí quiere la conservación de la naturaleza. Y termina diciéndonos que está en nuestras manos el cuidado y protección de los bosques. ¿Sí? Entonces nos pide que las personas tomemos conciencia acerca de nuestro rol para cuidar la naturaleza. Y firma José Pérez Chimate, estudiante del quinto año de secundaria. Entonces, después de leer, de igual manera vamos a responder las preguntas. ¿Quién escribió la carta? La escribió José, ¿verdad? ¿Será una carta personal o pública? ¿Y a quién está dirigida? Es una carta pública porque está dirigida a las autoridades, es decir, al alcalde, a los regidores de su comunidad y a los vecinos. ¿Cuál es el lenguaje? Es formal porque va dirigida hacia una autoridad. ¿Por qué habrá escrito la carta? Para solicitar ayuda y concientizar a las personas. Su tesis es promover con urgencia la conservación de nuestra naturaleza. ¿Y qué argumentos utilizó? Utilizó estos argumentos, que en los bosques crece vegetación única, que hay muchas especies que tienen por hogar el bosque y que están en peligro de extinción, y que existen personas que quieren defender el ambiente. Bien, ahora vamos a observar un pequeño video donde vamos a ver resumido todo lo que hemos ido trabajando, ¿sí? Como sabemos, el texto argumentativo, que dentro de ello encontramos en la carta argumentativa, tiene como propósito el persuadir al autor. Es por ello que nos debemos de realizar las siguientes preguntas, como ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? También sabemos que el lenguaje de cada carta es distinta, ya que va a depender de la persona a quien va dirigida. Por ejemplo, en la carta número 1 podemos observar que va dirigida de Sonia a su amiga Rosita. Es por ello que el lenguaje es informal, mientras que en la carta número 2 va dirigida de José, un estudiante de quinto año de secundaria, a las autoridades y vecinos de su comunidad Satipo. Es por ello que el lenguaje es formal. También sabemos que toda carta argumentativa contiene una tesis que va a responder a la pregunta de ¿qué postura se defiende en la carta?
Y la tesis de José es que debemos de promover con urgencia la conservación de nuestra naturaleza. Ojo, la tesis no solo se encuentra al inicio, también se puede encontrar al final. También sabemos que contiene argumentos y estos van a respaldar la tesis y responden a la pregunta de ¿qué ideas dan sustento a la tesis? Y estos son los argumentos que José utiliza para respaldar su tesis. Bien, después de haber observado el video, podemos tener ya un poquito más claro cuál es el propósito de la carta argumentativa, ¿verdad? El video nos decía que el propósito es persuadir al autor. También habló sobre los lenguajes y sobre la tesis y argumentos. Bien, ahora vamos a planificar nuestra carta, ¿sí? Pero vamos a preguntarnos primero, ¿para qué planificaré la escritura de una carta? Y lo primero es que debemos de escoger qué tipo de carta queremos escribir. Puede ser una carta personal o una carta pública. Si escogemos una carta personal, tiene que ir dirigida a alguien en específico, es decir, a un amigo o un familiar. Y vamos a fundamentar el por qué debe respetar nuestro espacio personal, es decir, tu espacio personal. Y en la carta pública va a ir dirigida hacia la comunidad o hacia la escuela o alguna región. Y debes de fundamentar el por qué deben respetar el espacio personal de todos los niños y niñas en general. Lo segundo es que debemos de responder estas preguntas. ¿Para qué escribiré mi carta? ¿Qué lenguaje voy a emplear? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿Y qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Algunas recomendaciones para escribir una carta es que debemos de leer con atención la información, es decir, tenemos que ir buscando información para nosotros poder escribir nuestras cartas, pero la información que debemos de recopilar es la importancia del respeto al espacio personal, situaciones de riesgo y los derechos que tenemos, ¿no? Es decir, que tienen ustedes, niños y niñas. También debemos de tener en cuenta las partes de la carta, es decir, lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y si fuera necesario el postdata. Luego anotar las ideas centrales, es decir, el tema, que en este caso va a ser el espacio personal. Y luego el problema, quién o quiénes están invadiendo el espacio personal de los niños y niñas. Otra de las recomendaciones es que la postura tiene que estar planteada con claridad. Nuestra tesis tiene que entenderse, ¿no? De manera que la otra persona cuando lea nuestra carta tiene que entenderla. Nuestros argumentos tienen que ser convincentes, es decir, tenemos que persuadir, convencer al autor de que la tesis que nosotros estamos planteando es la correcta, ¿sí? Y también debemos de concluir nuestra carta con una conclusión que resuma nuestra tesis. Por ejemplo, en la carta 1 observamos que Sonia terminó su carta diciendo que considera que cuidar la salud es lo más importante, ¿verdad? Ya, también debemos de recordar que la tesis va a responder a la pregunta de ¿qué postura voy a defender en mi carta? Mientras que los argumentos van a ser las ideas u opiniones que van a sustentar aquella tesis. Por último, vamos a organizar nuestra información, pero tenemos que recordar que estamos planificando cómo vamos a escribir nuestra carta argumentativa. Por lo tanto, nuestras ideas tienen que estar claras, ¿sí? Tenemos que ir organizando nuestras ideas de manera clara. De manera que cuando nosotros escribamos nuestra carta, tenemos que expresar la importancia de que las personas respeten nuestro espacio personal o si en caso hayas elegido escribir una carta pública, el por qué es importante que respeten el espacio personal de todos los niños y niñas. Y una vez que hayas planificado y organizado tu carta, vamos a utilizar esta lista de cotejo para reajustar, es decir, para ir ajustando nuestra planificación, ¿sí? Y tenemos que responder a estas preguntas, como ¿elegiste qué tipo de carta vas a escribir? Si le hiciste, marca sí, y si no le hiciste, pues marcamos no, y tenemos que ya ir eligiendo qué tipo de carta queremos escribir. Y por último, vamos a reflexionar acerca de lo que hemos estado viendo. ¿Logré identificar la tesis y los argumentos en las cartas que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Y qué sabía sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? Y por último, ¿qué me falta por aprender? ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a darnos cuenta qué tanto hemos aprendido y qué nos falta por aprender, ¿sí? Esta ha sido toda la clase por hoy. Espero les haya gustado y hayan podido entender este tema, que es un tema muy bonito.